¿Cómo están? Un abrazo para todos. Bienvenidos a la emoción de hablar con wplay.co, aquí en Hablemos del Juego, el canal del Comentator, donde hemos tenido jugadores ya retirados, de invitados, hemos tenido entrenadores y hoy tenemos a un más que colega, un amigo y alguien con que comparto de alguna manera la forma de ver el juego, de ver el fútbol. Don Carlos Alemán, ¿cómo le va? Y bienvenido a la emoción de hablar. Hombre, qué emoción, Juan Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, Eso, muy la contento, la emoción de verdad. hablar. La Venga, emoción de hablar. Carlos. Exacto. Compartimos muchas veces set, compartimos muchas veces espacios. Hace un tiempo, desde que me fui de Win, ya no lo hemos vuelto a hacer, pero se ha mantenido la amistad, que eso es lo más importante. Sí, claro. No, Juan, yo creo que cuando uno conecta con alguien, cuando uno conecta con amigos, con personas, hombre, puede pasar todo el tiempo que sea, pero cuando se vuelven a encontrar, cuando se vuelven a hablar, pues al final es como si no hubiera pasado un día, ¿no? No sé si a mucha gente le pasa. Al final, cuando uno va de vacaciones a un sitio donde vivió, donde estuvo, o vienen amigos a visitarlo, es como si nunca se hubieran ido, ¿no? Y eso, y De eso, acuerdo. y eso habla de amistad, ¿no? De vínculo muy cercano. Volveremos, mi querido Alemán, volveremos a trabajar juntos seguramente, ya sea allá, acá o en otro lado. Bueno, Carlitos, además de la amistad y de esa cercanía que tuvimos de amigos y compartiendo en viajes y tal, también de alguna manera sentimos el juego de la misma manera y siempre he tenido yo Eh, una pregunta, ¿por qué cuando los que ven el fútbol más simple, dicen ellos, más tranquilo, dicen ellos, eh, sale alguien a avalarlos, nos atacan a los que nos gusta ver el fútbol con cierta complejidad? ¿Y por qué nosotros somos tan tranquilos y les respetamos eso a ellos? No, Juan, lo primero que todo es que yo sí, a mí me gusta aclarar una cosa, que al final nosotros somos periodistas, ¿no? Que al final nos hayamos metido en tema de fútbol o de música o de economía, eso siempre nos lleva a una responsabilidad muy grande, Juan, porque nosotros tenemos que llevar un mensaje, tenemos que intentar codificar algo que vemos para llevárselo a la gente. Entonces, me parece que la preparación, desde la preparación, como lo haría un periodista de economía o como lo haría un periodista de música, termina siendo muy importante para nosotros poder transmitir un buen mensaje. Y a partir de la preparación que nosotros tenemos o la preparación que muchos pensamos que es importantísima y necesaria, nos acercamos a otros temas, ¿no? Nos acercamos a otros lenguajes. Cuando usted hace un curso de táctica o de entrenamiento, de gestión deportiva, pues es normal y es obvio que algunas de esas palabras se le terminen quedando. Entonces, es muy normal en el ser humano, me parece a mí desde hace mucho tiempo, que hay que atacar al diferente, que hay que atacar al que se prepara, que hay que atacar y ridiculizar al que hace algo distinto porque no está en el mismo costal de los demás. Entonces, esta construcción, desde el análisis del lenguaje, yo entiendo que mucha gente se quedó en el camino. Mucha gente pensó que ¿para qué voy a prepararme si yo no voy a ser técnico? ¿Para qué yo voy a prepararme en algo si yo no soy jugador o yo no quiero ser gestor deportivo, no quiero ser director deportivo? Pero yo sí siento que hay una responsabilidad a la hora de nosotros tener un micrófono, tener la posibilidad de hablarle a mucha gente y hablarlo de la mejor manera posible con la preparación mejor. Y desde ahí me parece que está el rechazo que se siente mucho sobre los que lo estudian y los que a lo mejor hablan de lo que ven y punto. Esta semana en redes, no sé por qué llegó el tema y quién fue el que lo puso, pero alguien habló del periodismo, y alguien le contestó y le dijo, mire, creo que era alguien preguntando que qué consejo le daban para estudiar periodismo, y alguien le puso y le dijo, mire, yo le aconsejo que no estudie periodismo, yo le aconsejo que estudie economía, que estudie ciencias políticas, que estudie derecho, y después hace una especialización en periodismo, pero que tenga una carrera diferente, porque al final dicen ellos, al periodista no se le respeta por periodista, sino por la especialidad. Y tal vez nosotros, pues, es el recorrido que hicimos al revés. Nos gusta especializarnos en el análisis del juego, nos gusta especializarnos en el entender el juego. Y no sé si, devolviendo el tiempo, más bien hubiésemos estudiado eso, para Y técnicos o para no, entrenadores, o análisis de juego y después hacer periodismo. ¿sabes que yo sí siento que es importante saber y tener una carrera como en periodismo? Porque me parece que más allá de lo que uno se especialice, porque es importante, hay unas cosas que llaman la teoría de la comunicación y cosas que son muy importantes. O sea, primero, el saber la importancia que tiene el medio, saber comunicarlo. Eso uno no lo aprende estudiando economía, más allá de que uno sea muy artístico o lo que usted quiera.
hay unas cosas que al final en la academia, como en la academia de periodismo, uno sí aprende, ¿no? Que es contrastar las fuentes, buscar fórmulas para llevar el mensaje como tal. Es que ser periodista no es solo pararse en un set, coger un micrófono. Ser periodista es una forma de vivir, sobre todo desde la comunicación de un lenguaje, desde una información. O sea, me parece que no es tan simple ser periodista. O sea, decir eso es como si ser periodista fuera cualquier cosa. Me parece que el periodista es muy importante desde la forma crítica en que ve la sociedad y eso se le enseña en la universidad. Y eso me parece muy importante. O sea, ser crítico como tal, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico a lo largo de los 10 años, de los 10 semestres, es muy importante, Juan. Esa es la clave del tema, el pensamiento crítico. Eso no se lo enseñan en economía ni estudiando derecho. O sea, me parece que desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la escritura, el habla, eso es algo que se aprende a lo largo de 5 años. Usted además de comunicación, me lo soñé, ¿tiene otra carrera? Sí, yo estudié historia en algún momento porque me gustaba mucho, pero pues al final no pude compaginarlos y porque también yo era muy vago, o sea, o sea a mí me gustaba joder, la joda como tal, ¿no? Le Entonces, gustaba el pasado, ¿no? El pasado. me gustaba, ya no, pero yo sí siento que el estudiar en un momento historia me sirvió mucho para entender cosas, sin embargo, el poder comunicarlas uno lo hace desde el periodismo, desde la comunicación, porque es que estamos hablando de somos comunicadores, más allá de todo hay una ciencia que es la ciencia de la información y la ciencia de la comunicación. Pero si yo estudié historia en algún momento, estudié gestión deportiva en España, y pues aprendí algunos idiomas por ahí y pues la idea es ser distinto, Juan. Yo creo que en este camino hay que buscar tener su propio sello y ser una persona diferente a las demás, y eso me parece que es la clave en todo. Alemán, bueno, esta historia ya la he contado varias veces, pero no le he contado lo que yo ese día pensé, que fue el día que nos encontramos en un centro comercial y que usted estaba comprándose un libro de la historia del punk en Etiopía, una cosa así, una cosa rarísima, yo no sé, una cosa rarísima usted estaba comprando. Y ese día yo dije, oiga, Alemán, a ver, porque pues yo terminé el periodismo deportivo porque efectivamente soy un futbolista frustrado, quise jugar al fútbol eh, y terminé en esto, pero si yo me hubiera encontrado el Carlos Alemán de 11 en el colegio o de primer y segundo semestre, nunca me hubiese imaginado que iba a terminar como periodista deportivo y como analista de fútbol, porque Sí, usted ni juega fútbol, ni tiene no, el perfil de ese futbolista frustrado. ¿Cómo no, no, Berracos no, terminó? ¿Cómo Berracos terminó en esto? no, Juan. Yo cuando, es más, en la universidad, yo pues, hice cosas de publicidad, fui copy de una agencia cuando era muy chiquito, tenía 22 años, pero mi sueño siempre fue ser DJ de radio rock. O sea, ese siempre fue mi sueño, desde chiquito. Cuando yo hice porque además estuve en la emisora del colegio, en la emisora de la universidad, y nunca hablé de eso. Pues sí me costaba, obviamente, porque pues, tampoco uno termina acá por el azar, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era la música, y a mí me gustaba poner música, y siempre me interesé mucho en la historia de la música, tal, esto, lo otro, tal, pero nunca pude. Es más, yo mandé mis prácticas para hacerlas en radioactiva, pero no me aceptaron. Entonces me dijeron como, oiga, ¿usted qué más le gusta? Pues, no, pues me gusta el fútbol, me gusta el deporte. Entré a Caracol Deportes pues ahí hice unos 2 años de carrera. Sin embargo, ese sigue siendo mi sueño, Juan. Mi sueño frustrado es Vea. sentarme en una cabina, en una consola y hablar de música. Es lo que yo creo que al lado del fútbol como tal es lo que más me mueve. Pero después No, cuando no, ya vi que sí, dele, dele. no, pero después cuando yo vi que en el tema de deportes me iba bien y que tenía ventajas por encima de muchos, porque yo pues tuve esa facilidad de hablar otros idiomas, entonces me podía conectar con mucha más gente. Entonces yo podía buscar más invitados que los demás, porque ellos me entendían y yo podía traducir. Entonces cuando me fui dando cuenta que eso me estaba yendo bien, dije, "Men, hay que profesionalizar esta base". Y esa es la labor. Entonces después de ahí me fui a Barcelona a estudiar comunicación deportiva y gestión. Y después de eso, seguí estudiando más, estuve en bimagistral, que es la de Bodmer, la de Gio Hernández, la de todos esos entrenadores. Me metí ahí también, estudié y la hice. Entonces es un tema de profesionalizarse uno, ¿no? O sea, me parece que es tomárselo en serio. O sea, esto, más allá de que uno Respetarlo. pueda tener, respetarlo. O sea, más de que uno pueda tener un personaje en distintos programas, en Saque Largo, en Primer Término, lo que usted quiera, es respetar la profesión de periodista.
Que uno se meta en esto, está bien, pero siempre hay que respetarla desde la profesionalización, desde el creerse el cuento y tomárselo en serio. Pero eso sí fue mi sueño frustrado. Un día lo voy a Todavía lo invitar a mi tengo. programa, lo voy a invitar un día a mi programa los sábados en Caracol, que no sé si ha visto, bueno, es que los sábados usted está en partido, una cosa a la otra, pero tenemos una sección, generalmente la hacemos sobre las 5, 4 o 5 de la tarde, en la que Juan Camilo Ortiz, que usted lo conoce, el negro, eh, hacemos rondita por las diferentes ligas del mundo y entonces para ir a Alemania él pone la canción que está top en Alemania, para ir a Italia la canción top en Alemania, o en Italia, o vamos a una canción histórica en Alemania, una Ujú. canción histórica en España, lo voy a invitar un día para que estén esas. Tengo de todas esas, cuando quiera. Bacano. Bueno, esa otra pasión que compartimos es la historia y el gusto por algo en especial y es cómo el fútbol, en general el deporte, pero el fútbol específicamente, ha tenido tanto que ver en la evolución de las sociedades, en las guerras, en los odios, en momentos violentos de muchas sociedades, entre ellas la antigua Yugoslavia. Ujú. Eso es ir un poquito más allá, ¿o no? Eso también, para entender el fútbol hoy también hay que ir a eso. Claro, no es que mirar el fútbol como un tema apolítico es un gravísimo error. Como mirar, no, digamos que el fútbol es una cosa, la política es otra. Eso es un gravísimo error porque el fútbol al mover masas, Juan, pues al final siempre fue un instrumento por los grandes poderes para poder transformar sociedades, cambiar sociedades, generar mayor empatía. Todo eso hizo parte y es ir más allá, es tratar de explicar las cosas, no tanto en Colombia, ¿no? Porque los equipos de fútbol que tienen máximo 110 años, estamos hablando de en Europa, que hay muchas cosas que se pueden explicar del fútbol, ¿no? Y eso lo hemos hablado muchas veces. El caso más famoso puede ser el del Barça, ¿no? O sea, uno adentrarse en la historia del Barça y mirar el Barça y el significado que tiene para una sociedad, entenderlo desde la parte histórica, eso lo hace uno cambiar y entender muchas cosas, ¿no? O sea, el por qué los suizos cuando le hacían un gol a Serbia lo celebraban con el águila. Todo eso sirve para profesionalizar y respetar aún más la profesión, Juan. Es que cuando hay cosas que pasan en la cancha y uno no tiene la posibilidad de explicarla, está en un error, porque usted tiene que, el comunicador también enseña. Y, y me parece que en eso se ha fallado muchas oportunidades, no solo en Colombia, sino en el mundo, que dejamos a un lado los procesos sociales de lo que puede ser 90 minutos. Y ahí me parece que es ir más al fondo. Y es una cosa que es parte también de lo que venimos hablando durante todo el tiempo, Juan, que es el respeto a la profesión, es profesionalizar la profesión. Es que el periodista deportivo no se puede quedar solo en los 90 minutos o lo que pasa después. Es que estamos hablando de un fenómeno social como el deporte y el deporte como tal y ese fenómeno social como el deporte hay que analizarlo de todas las aristas y me parece que el periodismo como tal debería abordarlas, ¿no? Y eso es ir más allá, sin duda. Y la historia del fútbol, con la mano de la historia en general del antiguo continente, pues nos puede explicar muchas cosas, ¿no? Lo de Yugoslavia, Italia, muchas cosas. No, vamos a Colombia, año 89, el año en el que volvemos a un mundial, clasificamos. Colombia estaba sumida también, tal vez en su peor momento narcopolítico, el asesinato de muchos aspirantes a la presidencia, la Copa América del 2001 que ganamos con la ausencia de una selección como Argentina, que decide no venir por el momento eh, social que vivíamos. Todo eso es muy bacano de entenderlo. Sin duda. Y además, y en los viajes, usted ha estado ya en mundiales, ¿usted de alguna manera también los mundiales los asocia? Pues se lo digo porque, por ejemplo, para mí Rusia, a mí me preguntan, ¿cuál es el mundial que usted más disfrutó? Y yo el que más disfruté fue Rusia, porque para Sí, mí Rusia fue juntar, yo soy un fanático también de la historia, pero a mí la historia de la Segunda Guerra Mundial, o los rusos, para los rusos la Gran Guerra, a mí eso me parece fantástico y poder ver fútbol en medio de semejante historia me pareció una cosa del otro mundo. sí, sí, claro, los mundiales. Hombre, yo también me disfruté mucho ese, Juan, porque es que Rusia tiene mucho para contar, ¿no? O sea, uno puede empezar desde la Revolución de Octubre hasta la Segunda Guerra, o sea, uno puede hablar de muchas cosas de Rusia, sobre todo también, pues, obviamente antes de eso, la era de los zares y la construcción en general del pueblo ruso, pues son cosas muy interesantes, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda a cambiar muchas cosas, ¿no? Muchos preconceptos ir a Rusia, ¿no? Porque la historia normalmente se cuenta desde el que gana o desde el que Mm. está más cerca. Y en Rusia creo que muchos preconceptos que venían muchos desde, no sé, de la película, de la propaganda, de todo lo que usted quiera. Pero llegar allá y verlo con sus ojos, usted ve que esta gente, o sea, esta gente no son malos todos. O sea, el malo
de James Bond, o sea, me lo pintan ahí, yo nunca lo vi, o sea, yo vi otra cosa diferente a Qatar, que también pues lo vivimos y nos dimos cuenta de que hay cosas raras y que eso todo nos sirvió para, desde el fútbol, para ver el mundo, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Desde que uno puede ser fanático del fútbol, pero no aprende muchas cosas alrededor del fútbol, y eso es muy lindo. A mí me gustó mucho, o sea, las experiencias del Mundial fueron muy diferentes todas, pero muy lindas todas. Alemão, ya para terminar, ¿tiene un partido en especial en su cabeza o en su corazón? Un partido que recuerde y diga, mire, para mí esto fue el éxtasis, el partido que más me gustó o el que más recuerde de pronto por otra sensación. Bueno, usted y yo nos dimos un abrazo inmenso, nos tocó celebrar el gol de Jerry Mina en el Sí, estadio claro. Spartak. Ese fue un buen partido, pero un partido en específico o un estadio o una situación. No, pues Juan, o sea, ya mucha gente sabe mis colores y esto es como muy privado, pero cuando por ejemplo Santa Fe volvió a ser campeón, que después de 37 años nunca lo fue, ese ¿Ya partido para mí ejercía? siempre va a estar marcado. ¿Ya, ya, No, no, no. ya ejercía? Estaba un año de Ok, ejercer, estaba un año de ok. ejercer, eso fue 2012, estaba un año de ejercer, pero por ejemplo, esto es muy fuerte porque yo con mi papá siempre hemos tenido una relación como muy pues, distante, ¿no? Mi papá es una persona muy fría. Pero esa fue la primera vez, Juan, que yo vi a mi papá llorar. O sea, la primera vez que vi a mi papá llorar fue cuando hizo el gol Copete. Fueron 37 años. Y ese partido siempre va a quedar ahí, porque pues la verdad nunca lo he visto así. Y fue el entender la potencia y la fortaleza que tiene la comunidad y lo que mi papá gestó en mí después de tanto tiempo, porque ser hincha de Santa Fe nunca fue falso. O sea, ser hincha de Santa Fe es lo más complicado que hay. O sea, yo en el colegio, cuando, bueno, hinchas de qué equipo, todos Millonarios, Nacional, el único de Santa Fe el salón era yo, y eso fue por años, Juan. O sea, eso fue el quitar su peso de encima, el decir aquí estamos vivos, eso fue una locura, y ese fue el único día que viví hasta el momento llorar. O sea, ese partido siempre va a estar ahí, muy fuerte. Bueno, pero O sea, ahora, eso se lo entiendo completamente porque usted, imagínese, si usted era el único en el salón, yo era el único en el colegio, Rolo, hincha del Medellín, que duró 50 y, ¿qué? 53, ya ni me acuerdo, 50 y tantos años sin salir campeón, 45 años sin salir campeón, una situación similar. Pues don Carlos, hermano, era simplemente un ratico en la emoción de hablar, le agradecemos este muchas espacio, de gracias. verdad, para que la gente lo conozca algo más y como le dije al comienzo, volveremos para hablar de fútbol, para hablar de historia o para hablar de las dos juntas. Prometido. Ahí está, de una. Muchas gracias. Chao a la gente, muchas gracias. La emoción de hablar, gracias a wplay.com.